Think Talent presenta People, Trends and Human Leader con Rogelio Segovia. Desde 2019 preparo y comparto los principales retos estratégicos de recursos humanos para el próximo año. En este caso vamos a platicar de los retos para el 2025. Y este ejercicio, aunque a final de cuentas no es más que un simple listado, busco aportar un orden frente a la vastedad de desafíos que estamos enfrentando hoy en día. Pero como bien decía Umberto Eco, hacemos listados porque al mirar hacia el infinito deseamos hacerlo comprensible. Sin embargo, también advierte Eco, al hacer una lista elegimos qué incluir y qué excluir, distorsionando así la realidad. Por su parte, Jorge Luis Borges, en cambio, veía las listas como una forma de deshumanización, ya que reducen el universo a una colección de datos y el universo es mucho más que eso. Siendo totalmente consciente de estos riesgos, me aventuraré a presentar el resultado de la investigación anual que realizo en esta materia de recursos humanos, enriquecido por numerosas conversaciones que he tenido a lo largo de este 2024 con líderes de negocio y con líderes de recursos humanos. Pero antes de entrar en los retos para 2025, vamos a repasar brevemente los desafíos recientes para identificar cómo han evolucionado o se han mantenido en el tiempo. Es decir, vamos a tener un poco de contexto y luego ya nos vamos directo con los 5 retos estratégicos para recursos humanos en 2025. El primero de los análisis que llevé a cabo, te decía hace unos momentos, fue en el 2019, preparando lo que íbamos a enfrentar en el 2020. Sí, antes de que la pandemia transformara nuestro entorno, y en aquel entonces identificamos 4 tendencias clave. La transformación digital como creadora de nuevos roles en la era 4.0. Segundo, la experiencia del colaborador como iniciativa integral. Tercero fue la cultura organizacional como diferenciador de talento. Y finalmente, la superación de sesgos inconscientes mediante capacitación para trabajar en temas de diversidad e inclusión. La importancia del aprendizaje y desarrollo personalizados también se perfilaban como algo esencial de aquel año. Para 2021, los desafíos se centraron en adoptar un modelo de trabajo híbrido, adaptar la cultura organizacional a una realidad fragmentada y gestionar sobre todo la reducción de costos, manteniendo el equilibrio entre las prioridades estratégicas, que era aprendizaje, tecnología, diversidad e inclusión, y las necesidades inmediatas de recursos humanos. Es decir, ahí empezamos a tener esta convergencia entre temas tácticos y temas estratégicos y que ambos eran igual de importantes y relevantes. En el 2023, los directores generales, los CEOs, priorizaron la retención y atracción de talento en respuesta a esos fenómenos que estuvimos viviendo en aquel entonces, como era la gran renuncia. Mientras que los retos estratégicos en recursos humanos incluyeron redefinir el rol precisamente de esta área por todo lo que estaba sucediendo, co-construir perfiles de liderazgo y anticipar impactos futuros como el bienestar y la interacción hombre-máquina. Sin embargo, este dato de aquel entonces y que lo proporcionó Gartner y que al día de hoy sigue siendo crítico y no creo que haya variado mucho, es que solo el 14% de los directores generales consideraban que recursos humanos podía contribuir estratégicamente al crecimiento del negocio y a llevar a la organización al siguiente nivel. Y por último, el año pasado preparamos los retos que para este 2024 íbamos a estar enfrentando y señalé 5 retos claves para recursos humanos. Entre ellos estaba el desarrollo de líderes y la cultura organizacional, el impacto de la inteligencia artificial generativa y las necesidades de prácticas sostenibles. En México, en nuestro país, la atracción de talento ante el nearshoring y la adopción de inteligencia artificial generativa y sobre todo una redefinición en la gestión de personas han sido los principales desafíos de este 2024 que estamos próximos a terminar. Y en estos últimos 5 años, vamos a hacer así una recapitulación, la cultura organizacional se ha mantenido como un reto constante.
evolucionando de ser un diferenciador a convertirse en un elemento crítico de adaptación. La transformación digital ha pasado a un enfoque específico en inteligencia artificial generativa y la experiencia del colaborador, aunque recurrente, se centra ahora en la atracción y retención de talento. Incluso los directores generales en los últimos 5 años hay 2 temas que han estado ocupando su cabeza en el número 1 y 2 respectivamente. Número 1 es la generación de ingresos o ganancias o WAFIR o EBITDA o como querramos verlo. Y segundo, la atracción y retención de talento. Este segundo tema no es solamente una preocupación de recursos humanos, es una preocupación del líder de negocio que lo hemos visto los últimos 5 años estar de manera repetitiva y no parece que vaya a haber algún cambio en este tema. También han salido temas nuevos como es el trabajo híbrido desde el 2021, People Analytics, que no es que sea nuevo, pero con todo esto de la automatización y digitalización e inteligencia artificial desde el 2022 está agarrando mucha fuerza, sobre todo más allá de las grandes organizaciones que eran quienes típicamente tenían acceso y recursos a este tipo de tecnología para utilizar estos datos y tomar decisiones, y ya se está democratizando el acceso al People Analytics prácticamente para todo tipo de organización. Y finalmente, la palabra nearshoring desde el 2023-2024 ha surgido de manera muy interesante, pero bueno, luego podemos seguir ahondando en cada uno de estos 3 en la evolución que está teniendo. Por lo pronto, ¿qué podemos esperar para el próximo año? Déjame te presento a continuación los 5 retos estratégicos para recursos humanos en 2025. Aquí necesito hacer un breve disclaimer porque cuando empiezo a hablar de estos retos puede haber personas que válidamente me señalen que en su organización 1, 2 o 3 de ellos no sean temas críticos en este momento y que inclusive ellos están viendo otros temas más relevantes. Por supuesto que así debe de ser. Esto es un compendio de lo que a nivel transversal las organizaciones, sobre todo en nuestro país, en México, están enfrentando. Pero al momento que lo particularizamos, definitivamente tienen que ser cuestiones diferentes porque no todas las organizaciones están en el mismo momento y definitivamente no todas las empresas están viviendo lo mismo. Por eso es importante este disclaimer. Bueno, ahora sí, vámonos directo a los 5 temas. Si quieres, déjame los enumero y posteriormente los vamos abriendo brevemente. También te cuento que ya habrá oportunidad de cada uno de ellos un poquito más adelante y antes de que termine este año, seguirlos abriendo. Entonces, los 5 grandes retos para recursos humanos en el 2025 es la transformación del liderazgo en la era de la inteligencia artificial, en primer lugar. La cultura organizacional antifrágil, ojo con esta palabra, en segundo lugar. La planeación estratégica del talento, como tercer punto. Humanización de la tecnología, número 4. Y finalmente la evolución del contrato social empleador-empleado. Pero bueno, permíteme empezar por cada una de ellas. Te digo, no lo voy a ahondar mucho en este momento. Ya después tendremos más oportunidad de irlo platicando. Primero es la transformación del liderazgo en la era de la inteligencia artificial. Y aquí necesitamos desarrollar líderes capaces de navegar esta intersección humano-tecnología y que va a ser sumamente crucial. En México, donde la adopción de la inteligencia artificial se está acelerando, los líderes deberán equilibrar la eficiencia tecnológica con la sensibilidad cultural de nuestra región, de nuestro país. El número 2, te decía, es esta cultura organizacional antifrágil. Sí, definitivamente este término lo estoy tomando de Nassim Taleb y su libro Antifrágil, que de hecho, déjame hacer un paréntesis, si quieres adentrarte más en estos temas, te recomendaría que leyeras 3 libros claves de él que van relacionados. En primer lugar, El Cisne Negro, en segundo lugar, Antifrágil y en tercer lugar, Jugarse la piel. Estos 3 libros nos van a ayudar a comprender de mejor manera este concepto, más allá que solo leer el libro que lleva esta palabra por título de Antifrágil. Pero bueno, te decía que sí, al estilo de Nassim Taleb, las organizaciones mexicanas necesitarán construir culturas que no solo resistan la incertidumbre política, económica, social, es decir,
todos estos cambios geopolíticos que vamos a estar viviendo seguramente en el 2025 y a nivel internacional, sino que también necesitan fortalecerse con ellas. Es decir, no se trata de resistir, se trata de fortalecer, se trata de tomar ventaja de lo que se va a empezar a vivir, cómo preparamos la organización a través de los comportamientos de la gente, que es precisamente la cultura organizacional. Y bueno, la antifragilidad será especialmente relevante ante la volatilidad económica, la transformación digital y la presión competitiva del nearshoring. El tercero, te decía, es la planeación estratégica del talento en México y especialmente en las regiones más industrializadas y que están atrayendo mayor inversión extranjera directa. Será fundamental planificar estratégicamente la fuerza laboral debido a estos factores de expansión como el nearshoring y la brecha de habilidades tecnológicas y los cambios demográficos que he estado mencionando con insistencia en mis artículos y en estos espacios y que los hemos estado compartiendo, que por primera vez en la historia de la humanidad la población está empezando a reducirse, a disminuir por causas de que no estamos reemplazando a los seres humanos que tenemos actualmente. Es decir, la tasa de reemplazo poblacional no va al ritmo que se necesitaría. Ejemplo muy puntual de lo que sucede en México y también ya lo hemos comentado. Si quisiéramos mantener la población que tenemos hoy en día en nuestro país, necesitaríamos que cada mujer en edad de reproducción y que de acuerdo al INEGI significa mujeres de 15 años en adelante, tuvieran 2.1 hijos cada mujer. Actualmente, a datos de marzo de este 2024, están teniendo solamente 1.6 hijos. Bueno, este dato es muy local de nuestro país, pero es algo que se está replicando en todo el mundo y sobre todo en regiones como Europa y Asia es mucho más crítico la disminución de esta tasa de reemplazo. Y por eso el reto consistirá en desarrollar modelos predictivos que anticipen y preparen a las organizaciones para estos cambios. Número 4 y número 5, aunque obviamente me voy a tener primero en el número 4, tiene que ver con algo que yo he estado insistiendo desde hace algunos años y es la humanización de la tecnología. Y no solamente es la humanización, sino también es la redefinición o el entendimiento de comportamientos de carácter ético y moral, porque como ya hemos dicho en otras ocasiones y en otros momentos, lo que la inteligencia artificial está viniendo a hacer en este momento no es simplemente una evolución tecnológica, una evolución de digitalización, no, va más allá, está empezando a tomar decisiones por nosotros. En alguna ocasión, y también lo tengo por ahí en alguno de mis artículos que lo he estado abordando en los últimos años, he insistido que las organizaciones deberían de tener una posición de una dirección de ética o una vicepresidencia de ética, reportándole al director general, al CEO, de manera directa, porque la inteligencia artificial sí viene a causar ciertos estragos. En aquel entonces se decía, no, la verdad es que no es tan necesario estos temas, Rogelio, pero lo cierto, y yo lo entendía, es que quienes argumentaban que no era necesario no estaban entendiendo del todo lo que significa la inteligencia artificial y sobre todo que esté tomando decisiones por nosotros los seres humanos. Por eso la humanización de la tecnología va a ser sumamente relevante en el 2025, que es la prioridad número 4. Y el siguiente año la integración de inteligencia artificial en recursos humanos será ya inevitable, pero el verdadero desafío está en mantener el toque humano, característico de nuestra cultura laboral. No permitamos que ese toque humano, que ese contacto humano se convierta en un lujo para solamente unos cuantos colaboradores que pueden seguir teniendo esa característica. Y esto definitivamente implicará el desarrollo de políticas éticas, lo que comentábamos hace unos momentos para la inteligencia artificial, el equilibrio entre automatización y personalización y la preservación de relaciones interpersonales significativas. Y finalmente, y esto es algo que creo que se va a mantener los siguientes años y va a ser muy dinámico, es la evolución del contrato social empleador-empleado. La relación empresa-colaborador necesitará una redefinición fundamental considerando nuevas expectativas de flexibilidad y propósito, compensación competitiva frente a la inflación,
y desarrollo profesional continuo y un balance entre vida y trabajo en un contexto híbrido. Estos retos son interdependientes, exigiendo un enfoque holístico y adaptativo. El éxito en su gestión dependerá de la capacidad que tengamos en recursos humanos para evolucionar de una función transaccional a un socio estratégico del negocio capaz de navegar la complejidad del panorama laboral mexicano mientras se mantiene la competitividad global. Recuerda lo que te decía hace unos momentos, que en el 2023 los directores generales consideraban o pensaban que solamente el 14% de los directores de recursos humanos podían llevar a la organización al siguiente nivel. Es decir, números redondos, el 85% de los directores generales cree o creía en aquel entonces, número que no ha cambiado significativamente, que recursos humanos no tiene la capacidad para dirigir todos estos retos. Y bueno, estos son los retos, los 5 retos principales que vamos a estar enfrentando en recursos humanos en el 2025. Definitivamente tu organización puede estar en otro momento y tiene que enfocarse en otras cosas, pero podemos seguir platicando de estos temas. Cualquier duda que tengas o cualquier punto que quieras ahondar al respecto, búscame. En Think Talent podemos ayudarte, podemos conversar y podemos seguir ampliando estos temas. Y también definitivamente, y te lo comentaba al inicio, en las próximas semanas en este espacio profundizaré estos 5 retos para 2025. Gracias, soy Rogelio Segovia.